Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias por escucharnos un día más, gracias por escuchar este episodio. Espero que sea de bendición para sus vidas. No se olviden de seguirnos en @soyelcharles10 si aún no lo hacen. Y no se olviden también que este podcast está disponible en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y iVoox. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por un día más. Y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de por fin empezar la temporada 16. La temporada 16 empezó en Colombia. Y hoy estamos, ahora sí que con un equipo bastante producido. Gracias a mi hermano Lalo, Carlos, Quique, Iván, que están ayudando en producción. Pero hoy, ¿por qué estamos acá? Es porque nos visita nuestro pastor Ardila, de allá de Colombia, de la Iglesia La Roca, y su hija Viviana. Pastor, por favor, preséntese. Ahora sí que lo está viendo toda Colombia, o algunos, no sé, pero vamos a pensar que toda Colombia lo está viendo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Pedro Ardila. Venimos de Colombia, del departamento del Quindío, exactamente Calarcá. De Calarcá. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Viviana Ardila y pues bueno, estamos muy emocionados de compartir con ustedes y de pasar un tiempo muy agradable. Amén. Pues gloria a Dios, este episodio es el episodio 2 de la temporada 16. La verdad ha estado medio complicada las grabaciones y todo. Creo que este es el episodio 96. Esperemos ahora sí ya llegar a los 100 porque una promesa para Dios fue llegar a los 100 en este año. Así es. Gloria a Dios que empezar con ustedes y que esta sea la primera parte para que cuando su señora esposa venga por acá, también tenerla en este podcast. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de qué hacer en tanto Cristo viene. ¿Por qué? Muchas veces creemos que, y nos han dicho, a lo mejor desde que tú que nos estás viendo te convertiste, te han dicho, ay, a Cristo viene, y hay muchas señales que están pasando y muchas señales que están sucediendo en estos últimos tiempos o en estos tiempos, vamos a ponerle. Y sobre todas las cosas, creo que la iglesia tiene que seguir avanzando y caminando respecto a, tenemos que actuar o planear más bien, como si Cristo fuera a venir en 10,000 años, pero vivir con la santidad como si Cristo fuera a venir en 3 segundos. Ustedes están acá en Monterrey porque vinieron al Congreso de Misiones, es decir, tenemos que seguir conquistando, tenemos que seguir haciendo las cosas para la gloria de Dios. Pastor, ¿qué puede decir en general a las personas respecto el mantenerse activos, el mantenerse trabajando, el mantenerse haciendo algo por la obra? Bueno, lo que pasa es que la Biblia es muy clara y nos da unas pautas de cómo es que tenemos que actuar y cómo tenemos que avanzar. En Mateo 24 tenemos muchas señales y aparte de eso lo que está aconteciendo es una viva evidencia de que Cristo ya va a llegar por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es estar preparados, sirviéndole a Él en todas las áreas, haciendo las misiones y diciéndole a otros que hay alguien que nos quiere salvar, que nos quiere libertar y que de verdad nos ama. Entonces, estamos muy tranquilos, estamos muy deportivos y no hemos tenido en cuenta todas estas señales. Y estamos pensando que no, es que el Señor no viene hoy, no viene mañana, no viene pasado mañana, hace 2000 años. Nos están diciendo lo mismo, hace 2000 años, tanto tiempo, y no acontece nada. Pero hoy las señales que de Mateo 24, eso se están cumpliendo. Y es posible que esta sea la última generación. Por eso tenemos que decirle a la gente que hay que buscar del Señor, hay que buscar de Él. Por encima de lo que sea, hay que dejar muchas ocupaciones, porque esa es nuestra disculpa, es que tengo mucho trabajo, mi familia, mi casa, muchas cosas, pero en realidad, la importancia tenemos que dársela es al Señor Jesucristo, que es el que viene por nosotros.
Y tenemos que, como dice Carlos, tenemos que trabajar como si el Señor viniera en 2 o 3 mil años. Pero la maleta la debemos de tener preparada como si hubiera en este momento. Que ahorita suene la trompeta. Que suene la trompeta, estar listos, estar listos. Entonces yo creo que sería una muy buena oportunidad para todos aquellos que nos escuchan, acercarnos al Señor, Amén. acercarnos a Él, porque vale la pena, vale la pena. Y nosotros somos cartas leídas y queremos servirle al Señor, queremos decirle a otros del beneficio que Dios nos da. Y ese beneficio lo vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. De ninguna otra parte vamos a encontrar un beneficio como yendo a la Biblia, preparándonos cada día. Siempre, siempre, en nuestro caso, es una oportunidad muy hermosa para servirle al Señor. Amén. Amén. Y aquí hay ahora sí que cuando ustedes se quieran meter en la conversación, ustedes denle, esto es más que verlo como una plática. Entonces, fíjate que algo que les quería compartir y es un versículo que creo que todos lo conocemos, o bueno, muchos lo conocen, que es Mateo 25, 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice que todas ahí andaban dando cabezazos, se durmieron. Y luego dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Diana, ¿qué puedes, no sé, qué puedes agregar a esto? Es decir, estar preparados, como decía acá el pastor, tenemos que estar listos con la maleta, listos con el aceite, listos con todo. Y ahorita realmente las nuevas generaciones, hay demasiadas distracciones, hay demasiadas cosas que realmente tienden a jalarnos hacia afuera y a como que, no te preocupes, vacía tus maletas, Cristo no va a venir. Y no significa no planear, significa planea, pero está listo siempre. Es como cuando estás en un barco, siempre tienes que tener todos tus documentos, cuando vives cerca de la playa, por ejemplo, que tienes que tener todos los documentos listos por si hay un huracán y hay evacuación, vámonos con todas las cosas. ¿Qué puedes decir de esto, Viviana? Bueno, de hecho tenía ese texto preparado para hablarlo, porque posteriormente habla acerca de la importancia de los talentos que Dios, pues que Dios como que nos dio, ¿no? Y me llama mucho la atención el capítulo 25, el versículo 23 específicamente, donde el Señor dice: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Creo que esta es una promesa que, como lo mencionaba ahorita, es importante que la podamos alcanzar siempre y cuando estemos listos y preparados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que fijarnos todos los días es ir a la palabra. La palabra es fundamental. La palabra no es ese texto viejo, arcaico, donde nosotros ya lo olvidamos. Creo que la palabra es fundamental. La palabra es la que nos insta y nos marca ese camino y esa ruta. Y precisamente cuando se menciona la parábola de las vírgenes, vemos que un grupo de ellas se preparó y no sabían cuándo llegaba su Señor y sencillamente estuvieron prestas y preparadas. Lo mismo en la parábola de los talentos. Es decir, Dios a nosotros, a todos, nos ha capacitado con habilidades, nos ha permitido, ahorita pues que vamos a estar en el Congreso de Misiones, de poder predicar la palabra del Señor. Pero la predicación no puede ser solamente a unos cuantos.
A veces nosotros nos enfocamos solamente a predicarle a nuestra familia, vecinos, conocidos, pero tenemos que ir más allá, porque como bien lo dice la palabra del Señor, debemos ser siervos fieles. Y hay un texto muy lindo donde dice que santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La santificación es una base, podemos decir que es el fundamento del cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora más que nunca, cuando las tinieblas nos oprimen, el pecado, la inmoralidad está más fuerte, es donde nosotros tenemos que prepararnos. No llamarle a la santificación fanatismo, o sea, no, lo hemos confundido. Más bien santificarnos en la palabra, y nos santificamos cuando vamos a ella todos los días, cuando no solamente la leemos, sino que también la vivimos y la enseñamos. Creo que la palabra tiene que ser ese fundamento para nuestra vida. Y otra cosa es que hay mucha distracción en las redes. Hay mucha distracción y eso es grave. Y pues no fue esto lo que le pasó a estas virenes, pero sí hubieron unas que estuvieron listas y otras que permanecieron o querían permanecer, querían salir, pero con aceite prestado, con cosas prestadas que no les costara nada. E igual hoy la gente quiere que se vean los milagros, que se vean los prodigios, lo que Dios nos prometió, pero prestados. Que ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Predicar esa verdad que nos haga libres a todos, sin excepción, porque el Señor no hace excepción de personas. Amén. De hecho, hay una de las cosas que de ambos es, por ejemplo, la parte de la salvación. Muchos piensan y se tiende a pensar incluso que la salvación no se pierde, que la salvación es, ya soy salvo y ok, pero a ver, Cristo va a venir mañana, pasado, igual te queda mucho tiempo de vida. Y puedes pensarlo así, pero realmente uno no sabe si la venida de Cristo llega primero o Dios te manda a hablar. Entonces tienes que estar preparado y pensando que tienes que guardar tu salvación con temor y temblor. Y tengo que guardar mi salvación, tengo que hacer las cosas, tengo que alejarme de los distractores. Muy posiblemente, pues, si en esos tiempos lo trasladamos al de acá, al tiempo actual, no, pues ahora estaban en TikTok todo el día, estaban en Facebook, estaban en todo. Y no digo que sea malo. De hecho, este podcast se transmite por una herramienta. Por eso, una herramienta. El asunto es, ¿qué ocupa tu tiempo y qué está ocupando todas las cosas? Porque tocó un punto muy importante. Muchas personas buscan, nunca lo había pensado así, pero es el aceite prestado. Es como, oye, es que no voy a la iglesia, pero pido que oren por mí. Está bien, puedes pedir que oren por ti, pero realmente muchas veces están buscando solamente al sanador, están buscando al proveedor, pero no buscan al Salvador. No están buscando realmente al Salvador. ¿Y qué pasa cuando una persona no busca al Salvador? Cuando una persona no busca al Salvador, lo que sucede es que no hay una transformación y no hay un entendimiento de que Cristo murió por nosotros en la cruz, de que Él va a regresar por su iglesia, por su pueblo, y solo decimos, pues yo solo quiero lo bonito, quiero solamente las partes donde sí tengo más provisión, tengo más bendición, tengo sanidad, y está bien querer la sanidad y querer todo eso, pero también en las iglesias creo que no podemos dejar por un lado y predicar solo acerca de la prosperidad, de la sanidad. Hay que predicar acerca del Salvador y de la salvación y de que Cristo murió y dio la vida por todos nosotros, que Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Y esa es una de las cosas para mí que creo que muchas veces se han perdido y son a veces ya un poco más de espectáculos el tema pues yo quiero ir a la iglesia porque va a ser un tema de, ¿cómo les puedo decir? Como más social, más de distracción, más de esto. Cuando realmente la idea del por qué venir a la iglesia y por qué venir a la congregación es porque tenemos que buscar al Salvador, tenemos que buscar a aquel que dio la vida por nosotros. No sé ustedes cómo vean. A ver, lo que pasa es que siempre el Señor ha querido mostrarnos su gloria y ha querido siempre mostrarnos todo lo que está aconteciendo ahora.
es una evidencia de que Él nos ama y que nos está anunciando que va a venir pronto por nosotros. Ahora, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Yo estoy convencido que yo soy salvo. Estoy convencido. Pero si yo comienzo a vivir una vida en desorden, Amén. si yo comienzo a vivir, no, pues que yo ya soy salvo y comienzo a vivir desordenado, a vivir en pecado, vivir en la laxivia, en la maldad, entonces ahí voy a tener un problema grande. Yo pienso que en ese tema, para pensar que una persona pierde la salvación es porque realmente nunca la obtuvo. O sea, de primera mano nunca obtuvo la salvación. Sencillamente vio el cristianismo como una sombrilla momentánea o como un escudo tendencia momentáneo, exactamente, para poder ampararse y solucionar su problema inmediato. Pero yo pienso que cuando una persona piensa en que la salvación se puede perder, es en el hecho de que nunca fue salvo. O sea, nunca realmente tuvo ese encuentro personal con Dios. Porque cuando nosotros vemos, específicamente voy a mencionar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que conocía la ley, que amaba a Dios, pero de repente el Señor le salió al encuentro y él creía que estaba haciendo las cosas bien. Ahora, muchos de los cristianos a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, sí, pero realmente estamos yendo por otra senda. Entonces, en ese caso, cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, definitivamente se olvida del mundo y de todos los placeres que el mundo ofrece, para decir, Señor, vivo para ti en santidad y me preparo, como esas 10 vírgenes, me preparo. Entonces yo creo que ahorita el cristianismo se ha convertido en ese paraguas y que la gente muy fácil va por la calle y dice, ay, Dios te bendiga, y ay, soy cristiano, sí, soy cristiano, pero mi vida sigue siendo igual, no hay un cambio. Entonces creo que parte de la preparación que nosotros debemos de tener para que nuestro Señor, o sea, como dice la palabra, que seamos hallados dignos, porque no sabemos cuándo será ese día, exactamente, esa hora exactamente, pero no sabemos si la muerte llegue y tenemos que estar preparados para eso. A veces nosotros decimos, no, tengo 20, 30 y no voy a morir a los 100, no sé cuántos años, y no nos preparamos y sencillamente dejamos que el tiempo pase. Entonces creo que parte de la preparación es saber el contexto en el que estamos viviendo. Ahorita preguntaba, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué está pasando en la cabeza de los jóvenes? O sea, ¿en qué están pensando? Y siento que todo el ambiente, la atmósfera que estamos viviendo está siendo como un imán que atrae a nuestra juventud. Y los chicos ahora andan más interesados en agradar al que está a su lado que realmente agradar a Dios. Amén. De hecho, esa es una parte, yo creo que es de lo más complicado, porque de cierta forma la generación, al menos en la que yo estuve, no teníamos acceso tan fácil a las cosas, no traíamos, de hecho, si lo vemos así, por ejemplo, recuerdo videos o cosas que dicen, antes para un celular, para traer una cámara, para tomar fotos ocupabas una cámara y luego para hacer un video ocupabas otra videocámara y luego para escuchar canciones ocupabas ¿cómo se llamaban estas cosas? Una casetera y luego para esto ocupabas esto. Y para internet ni se diga, eso era imposible, el poder conectarte y hablar con personas de otros lados, ver videos en tiempo real, ver cosas que estaban sucediendo en todo el mundo en tiempo real. Y ahora creo que las nuevas generaciones están siendo muy bombardeadas por muchas cosas que a lo mejor nosotros, si lo quieren ver así, los que nos escuchan, puede ser que pues nosotros no estábamos expuestos a esas cosas. Y qué importante es para todos y los que ahorita tienen a lo mejor hijos en la adolescencia, el mostrarles cuáles son el manual del fabricante que nosotros tenemos. Es decir, la Biblia este es su manual y vive conforme a esto y vas a estar bien. No digo que no vas a tener problemas, que no vas a tener aflicciones, claro que las tendrás. Pero el manual del fabricante tiene que hacernos, hacerlo un libro para nosotros tal cual, que no sea solo un libro, sino que sea algo que se guarde en nuestro corazón, que las nuevas generaciones puedan guardar en su corazón de tal manera que cuando vengan las distracciones del mundo, que es en el que estamos, podamos tener o puedan tener las herramientas para decir, ¿sabes qué? Esto tengo que llamarlo como es y esto a lo mejor no es bueno o esto es malo y esto es bueno. Y todas esas cosas a lo mejor nosotros no estábamos expuestos,
Pero aún los adultos, las personas grandes están expuestas a eso, porque jamás lo vieron, jamás lo hicieron, jamás. Entonces ahora es muy fácil estar con el scroll continuo, viendo videos y estando así, nada más para arriba, para arriba, para arriba. Y ya cuando nos damos cuenta, ya se llegó la hora de dormir, ya traemos sueño, ya no oramos, ya no hablamos con Dios, ya no hicimos nada. Creo que todas las partes y todas las generaciones van cambiando y tienen un reto diferente. Como usted decía, pastor, creo que el aceite prestado muchas veces es porque nosotros mismos no creemos que Dios puede venir y que nos puede escuchar. Nosotros mismos, incluso lo del aceite prestado no es que sean simplemente personas de afuera, pasa dentro de las congregaciones. Pasa dentro de las congregaciones. ¿Y por qué creemos que otras personas sí tienen la autoridad y nosotros no la tenemos? Muchas veces es porque no pagamos el precio. Y eso es una cosa triste, pero realmente muchas veces es porque no pagamos el precio, porque no estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Pero realmente el aceite prestado sucede también dentro de las congregaciones donde, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y sabemos que los pastores o los líderes están para eso. El asunto es que, y tú ya oraste, tú ya te pusiste a cuentas, ustedes ya hicieron esto, o están siendo como las vírgenes insensatas, que estaban ahí, sabían que tarde o temprano iba a regresar el marido, y sería muy triste que, no lo quiero decir así, pero imagínense en una congregación, si son 10 vírgenes, que el 50% se vaya y el 50% se quede. Entonces, ahora es otra cosa que también prima mucho, es que las escrituras hay que enseñárselas a los niños, en Deuteronomio lo dice. Y estas palabras se las dirás a sus hijos, a los hijos de sus hijos y de sus hijos. O sea que 1, 2, 3 generaciones. Y estarles inyectando esa palabra de fe, ese conocimiento a los hijos, para que ellos cuando lleguen a su edad no vayan a pasar por lo que nosotros pasamos, que ellos tengan conocimiento pleno. Y se van a equivocar, sí, pero se van a equivocar menos. Por eso es muy bonito Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, quiere decir que hay otras maneras de amar, de tal manera. Entonces, y a eso fue que vino el Señor, a ganarse a los perdidos, amén, a darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, no queremos entender eso, aún los cristianos, no queremos entender ese principio, de que el Señor fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Entonces, eso es lo que a la gente debemos de transmitirle. Debemos decir, alguien pagó el precio que nosotros nunca podemos pagar. Y la oración es muy importante. También la palabra, Hebreos 4:12, que es viva y es eficaz. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor y vamos a la palabra, ganamos. Amén, amén. ¿Algo quieras? Bueno, yo pienso que ahorita el contexto que estamos viviendo realmente es un contexto que nos está como llevando a otras perspectivas y que a veces nosotros no las estamos como comprendiendo. Sabemos, y creo que eso no es de uso privativo, de conocimiento privativo. Todo lo que está aconteciendo ahora es el preámbulo de lo que Jesús dijo y anticipó. Vendrán guerras, vendrán situaciones difíciles realmente sobre la humanidad, pero el corazón de nosotros como seres humanos ha estado tan endurecido y tan ciegos nuestros ojos que no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es complejo porque nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos, pero no queremos usarlas. Y ahorita papá lo estaba mencionando muy, muy práctico: instruye al niño en su camino, enseñémosle a nuestros niños. Pero es que es tan difícil enseñar cuando no hay un ejemplo. Y el adulto es el ejemplo, o sea, el adulto es la base del niño, y el niño va a hacer lo que papá y mamá enseñen. Y cuando nosotros no llevamos a los niños a la palabra, los niños no van a tener un fundamento y no van a estar preparados para este tiempo y para este momento. Y de hecho, hay muchos que enseñan, ay, tranquilos, que vengan a Cristo y todo se va a acabar. O sea, no, es la herejía más grande que podemos nosotros escuchar. Ajá. O sea, no es que cuando venimos a Cristo las cosas van a mejorar, no. Por el contrario, la situación va a empeorar, porque ahorita ya no dependemos de nuestras fuerzas ni de lo que somos.
vamos a empezar a depender de Dios. Y es ahí donde el ser humano no quiere. O sea, nosotros no queremos depender de Dios, no queremos esperar en Dios. Y el no esperar en Dios nos está llevando a tomar decisiones totalmente arbitrarias. Y nos estamos equivocando. Y esas equivocaciones nos están alejando cada día más de Dios. Y es complejo ver cómo los muchachos ahora, no sé, en Colombia, ha incrementado toda la situación de suicidio y violencia. ¿Y quiénes son las mayores víctimas? Pues son los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y nosotros estamos de alguna manera como haciendo caso omiso a eso, cuando no estamos identificando realmente lo que ellos necesitan. Y nosotros cómo les vamos a enseñar, cómo les vamos a mostrar esa verdad. Entonces sí siento que hay un desamor y el Señor lo anticipó en su palabra. Alguien me dijo, pastor, yo quiero que oremos muchísimo porque la violencia, por la paz de Israel, por todo lo que está aconteciendo, que eso no pase. Y yo creo que no hay forma de hacerlo, de orar. ¿Por qué? Porque es que eso está escrito y eso tiene que suceder. Eso tiene que acontecer. Si nosotros nos interponemos entre Dios, ¿quiénes somos nosotros para interponernos entre Dios y lo que acontece? Algo que Él hace muchos años dijo. Entonces yo creo que en esos tiempos que debemos de ver, de Viviana lo decía, la mejor corrección es el ejemplo. Y de esa manera nosotros, en las iglesias, los pastores no podemos ser permisivos. Tenemos que hablarle a la gente con la verdad. Decirles, mire, es que esto acontece si no acatamos la orden del Señor. Él vino por nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, pues vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Entonces, a veces nosotros, porque la gente no diga, somos permisivos. Y eso no se puede. De hecho, eso es algo que luego pasa mucho y que vamos adaptando el evangelio a los tiempos. O sea, vamos adaptando el evangelio a las generaciones y realmente no es así. O sea, sí hay cosas que podremos decir, ok, está en un contexto cultural y de época, realmente puede ser que haya cosas que apliquen, pero eso es muy diferente a rebajar la palabra, adulterar la palabra. Eso es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita hablábamos del ejemplo. Va a haber personas que no alcancen a leer la Biblia antes de morir, posiblemente. Y que la única Biblia que leyeron seamos nosotros, o sea, alguien. Fue la única Biblia que leyeron. Y a lo mejor a la persona le tocó que lo alcanzaron 5 minutos antes de morir. Y qué bendición. Pero, ¿y qué tal si no somos la Biblia que Dios quería que ellos leyeran? Porque, a ver, muchas personas llegamos a pensar, o se llega a pensar, que por el hecho de que yo estoy en un ministerio, en una congregación, canto, toco, danzo, hablo en lenguas, cualquier situación, ya soy salvo. Y que por eso las personas me tienen que seguir. Pero la verdad es que la palabra que una persona llega a dar en un puesto de liderazgo o en un pastorado o así, tiene que ser también pasada por fuego. Y no se trata de pasarla por fuego en un punto de ¿cómo puedo decirlo? De contrariar algo, sino con la Biblia que diga, a ver, es que aquí dice algo y tú estás diciendo lo contrario, porque la Biblia dice que van a venir falsos profetas y muchas veces esos son los malos ejemplos que las congregaciones pueden llegar a ver. Pueden decir, pues si aquel lo hace, pues yo también lo hago, que si este lo hace, que yo lo hago. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que guardar más nosotros? Es guardar el ejemplo que tenemos que dar. No somos perfectos y para nada lo vamos a llegar a hacer, pero tratar de mantenernos lo más derecho posible. ¿Por qué? Porque hay personas que nos están viendo, hay personas que están diciendo, él es mi modelo a seguir, ella es mi modelo a seguir, él es mi pastor, ella es la hija de mi pastor, es mi líder, no sé. Pueden estar viendo esos modelos y pueden estar pensando, si él hace eso, yo lo puedo hacer. Y no porque digan, pues si a él no le dice nada, a mí tampoco. No, genuinamente las personas pueden llegar a pensar y decir, pues no creo que esté mal, porque él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios. Entonces hagámoslo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar de ¿cómo les puedo decir? De más. Y a lo mejor
me gustaría poder llegar a pensar que a veces puedo ser excesivo. No caer en el fanatismo, pero sí caer en el, pues más vale, déjame hago, o si esto parece que está mal, se ve como que está mal, mejor no lo hago. Más que decir, cuando llegue al cielo, ahí le pregunto a Dios, y si no llego, por eso que ando haciendo, ese es el asunto, ¿no? Creo que hay una parte, hay un texto que les quiero leer, que es Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Este texto tiene mucho significado para muchas personas de esta iglesia. Y les voy a dar el contexto del por qué. Sobre todo para el grupo de alabanza, para los servidores. Y esto es porque hace tiempo falleció un hermano, nuestro hermano Javi Garza. Y él en su devocional lo hacía a las 7 de la mañana. Todos los días, 6, 7 de la mañana lo hacía. Y en ese devocional, él escribe Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este es el texto. Y él pone en el devocional, dice, pronto seremos arrebatados. Bueno, ese día, aproximadamente 4 o 5 horas después, nuestro hermano parte con el Señor. No leemos, la verdad, yo no leí los devocionales hasta cuando ya estábamos en el servicio que se le hizo. Y leyendo ese devocional, dije, caray, esto fue lo que mandó mi hermano. Y es como, hasta el último respiro que des, mantente diciendo, Cristo viene. Porque él fue el último que dijo en el devocional, pronto seremos arrebatados. Y qué importante es mantenerte y tratar de cuidar y esforzarte lo más que puedas por cuidar tu salvación con temor y temblor. Con decir, Señor, si ahorita suena la trompeta, yo quiero encontrarme contigo. Si ahorita suena la trompeta o tú me mandas llamar, yo quiero llegar a tu presencia y no arrepentirme, porque muchas veces las personas no entienden. Y recuerdo muchísimo una vez que estaba en una campaña, recién me había convertido, yo creo que tendría yo menos de un año de convertido. Y recuerdo mucho un chavo que yo me le acerco y sin yo todavía decir nada, me dice, yo no creo en la eternidad. Y esa vez, se los prometo que yo ni siquiera estaba pensando y yo le contesto, pero de esas veces que yo sé que el Espíritu Santo tomó ahí el asunto, porque yo le dije, pues el hecho que tú no creas en la eternidad no significa que no vayas a acabar juzgado. Y yo fue como, o sea, era un chavo como de 3 metros, yo creo. Entonces, pues yo no soy muy grandote, ¿no? Entonces, y a ver si no se pone loco, pero realmente el Espíritu Santo me dio esa autoridad de decirlo. Y realmente yo no lo estaba juzgando, ni siquiera lo pensé. Yo tenía, pues les digo, 6 meses o menos de convertido. Y yo, pues el hecho que no lo creas, el hecho que no crea a alguien en la eternidad no significa que no vayamos a llegar allá. Dicen por ahí que realmente muchas personas no creen en Dios, pero no es que no crean en Dios, es que quieren tangiblemente sentir algo, pero para sentirlo tangiblemente primero lo tienen que buscar de alguna manera. Y yo sé que personas que nos están viendo, donde quiera que estén, yo sé que hay personas que esto puede hablarles a sus vidas y que puede decir, ¿qué tengo que hacer? Y hoy, cerrando esto, que me gustaría que durara mucho más, pero cerrando esto, pastor, ¿qué quisiera decirle a las personas? ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Cómo buscar la salvación? ¿Cómo, más que luego de buscarla, cómo mantenerse en la salvación? A ver, yo creo que más que buscarla, mantenernos es a través de la palabra. A través de la palabra de Dios, que es la que nos exhorta, nos instruye y nos ayuda. Y lo otro es que la salvación no es colectiva, es personal. Yo doy cuentas de lo que he hecho.
Y aquí no es que vamos porque el pastor ora por mí o por los líderes, que por eso yo voy a ser salvo. No, yo doy cuenta a Dios y yo soy el responsable de mi salvación, de lo que pase a mi alrededor, no son los demás. Entonces yo creo que vale la pena día a día afianzarnos más en la palabra de Dios. No esperar que otros vengan a hacerlo por mí, sino que me afianzo en la palabra. Creo en lo que Dios me dice y creo en su palabra, porque Él dijo, volveré por ustedes. Y yo estoy convencido de que esa promesa es para mí. Lo espero y trato de hacer las cosas bien. Señor, ayúdenos, porque no es fácil. No es fácil, porque siempre el dedo acusador está sobre nosotros. Amén. Entonces, pero también dice la Biblia que tranquilos, que hablen de ustedes todo lo que quieran, mintiendo. Ahí sí lo que están diciendo es verdad. Entonces yo me aferro a esa palabra y yo digo, Señor, yo soy salvo y lo espero y tengo mi maleta lista y ayúdeme. Y en las noches que me acuesto, le pido mucho al Señor, líbreme de mis pecados ocultos. Amén. Líbreme. Y lo que tenga que decir o lo que tenga que corregir, que tenga que mejorar, muéstremelo en sueños. Muéstremelo. Pero yo no quiero partir la eternidad por algo que yo no sé. Amén, amén. Bien. Hay una historia, esta no es mía, porque no es mía, simplemente la escuché, pero me parece muy interesante. Dale, dale. Una vez un hombre llega donde un peluquero y le dice, motíleme. Y entonces empiezan a hablar y el peluquero está allí, chan, 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 cuando el peluquero dice, ay, ¿cómo es eso? Que Dios existe. Y la persona, el cliente le dice, sí, Dios existe, y empieza a hablarle de Dios y de Dios. Y el peluquero dice, no, Dios no existe, Dios no existe, eso es mentira, eso son falacias, eso es invención del ser humano para atraparnos. El caso es que pasa un tiempo, él termina de motilarlo y el peluquero no fue convencido de la existencia de Dios y se negó a creer en Dios. Entonces el cliente sale y dice, hombre, pero ¿cómo hago para que él crea que Dios existe? Porque Dios realmente existe. Y Dios, pues por nuestra falta de fe no deja de existir, Él siempre está ahí. Y cuando él sale de la peluquería, ve que hay un habitante de calle, allí tirado en el piso, súper peludo, súper barbado, y sale y lo llama y le dice, venga, mire esta persona. Y el peluquero lo mira y le dice, sí. Y entonces el cliente le dice, oiga, qué cosa tan tremenda, los peluqueros no existen. Y entonces el peluquero le dice, no, ¿cómo que no existimos? Claro, míreme, aquí estoy yo. Y el cliente le dice, no existe, porque si existieran los peluqueros, ese hombre allí tirado no estaría ni barbado ni peludo. Entonces él se queda mirando y dice, bueno, y entonces, y él le dice, es que de la misma manera pasa con Dios. Dios sí existe, el tema es que nosotros no lo buscamos, el tema es que nosotros no vamos. Pero si este hombre entra a la peluquería y pide que lo motilen, que lo organicen, el peluquero va a actuar según su profesión. Eso mismo pasa con Dios. Dios está allí, así como dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La salvación es para todos, el llamado es para todos, pero como dice la palabra, muchos son llamados. Y a veces lo malinterpretamos y decimos, pero pocos son los escogidos. No. Todos somos llamados, todos somos escogidos, pero pocos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Pocos estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios y pocos estamos dispuestos, como el llamado que Dios le hizo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham salió y Abraham dejó todo por Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros, pasión por Dios, pasión por el llamado que Dios nos ha hecho. Y siento que esta generación, todos tenemos que despertarnos, porque el día vendrá, y la trompeta sonará, y ese día tenemos que estar listos y preparados. Sea que la trompeta suene, o sea que partamos a la eternidad, tenemos que estar listos para partir con nuestro Señor. Y me gusta mucho lo de Abraham, porque Abraham no le pregunta a Dios, ¿dónde tengo que ir? Se sale de su comodidad, se sale de su cultura a otra parte que no sabe dónde va. Lo importante con nosotros es que sí sabemos dónde vamos. Amén. Vamos al cielo.
tenemos la vida eterna. Y eso la conseguimos a través de la muerte de Cristo. Amén. Amén. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te invito y no has recibido a Cristo, bueno, como sabes, si vives en Calarcá, ahí está la iglesia La Roca, está nuestro pastor ahí, Pedro Ardila, y su esposa, entonces puedes visitar allá. Si estás acá en Monterrey, ya sabes, la Fe Centro, Félix U. Gómez 235 Norte, también estamos por acá. Pero hay una cosa que si estás en cualquier otro lado, no puedes venir o algo pasa o estás ahí viendo este video y no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy te quiero invitar a hacer esta oración, que pastor, me gustaría mucho que usted pudiera dirigir la oración de fe y que las personas que puedan ver esto realmente repitan esta oración para aceptar a Cristo en su corazón. Pastor. Ahí donde esté, querido amigo, repite esta oración con nosotros. Yo sé que Dios tiene propósitos para su vida. Señor Jesús, te doy gracias, en esta noche. Gracias por ir a la cruz, por perdonar mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borre. Te pido perdón por todas mis acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hasta aquí este episodio. No sé si quieran agregar algo más, pastor. Viviana. Animarles a que busquemos del Señor, que es con Él no perdemos. Él es lo máximo en nuestra vida. Amén. Bueno, Dios los bendiga y muchas gracias ahora sí que por la vida de mi hermano Lalo, que no se ve, y Carlos, que está acá, por la vida de Iván. Gracias realmente. Gracias, Pastor César, por prestar este lugar. Y Dios los bendiga y no se olviden, compartan. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.